La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Los saluda Leandro Carranza en una nueva edición, pero muy importante porque ayer tuvimos el draft de la NBA, la edición de 2023, la camada de Víctor Wembanyama, podríamos decir, y el francés ya forma parte de la liga. Pero no es lo único que ocurrió, no fue la selección de Wemby por San Antonio Spurs lo único importante de esta ceremonia. Incluso antes de la misma tuvimos traspasos que cambian de alguna manera la fisonomía de muchos contenders y vamos a seguir teniendo movimientos. Y además de todo lo que hemos mencionado, estuvieron los típicos picks de lotería con jugadores que quizás no eran tan tenidos en cuenta por la presencia de Wembanyama, pero que pueden ser importantes en esta competencia. Vamos a estar hablando de todo eso y también de lo que puede llegar a ocurrir, como decíamos, con las franquicias y sus movimientos en el mercado. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, para toda la gente que nos está acompañando. Así es, una noche más que especial la del jueves, porque se confirmó lo que todos estábamos esperando, el pick número 1 de parte de los San Antonio Spurs para elegir a Víctor Wembanyama, un jugador del que obviamente hay muchísimas expectativas, porque por ejemplo solamente 2 veces la franquicia texana había elegido con el primer pick, y es sabida la historia que hicieron esos 2 jugadores en su momento, así que obviamente para Wemby hay las mismas expectativas de que pueda lograr algo similar. También obviamente en los últimos años podríamos asegurar ya en este momento de Popovich al mando de los Spurs. Pero también hay que hablar obviamente de lo que vino después. El 2 que no fue Scoot Henderson, que cayó al tercer puesto. Los hermanos Thompson que cayeron al cuarto y al quinto. Cómo se fueron delineando los demás equipos y cómo fueron eligiendo. Y claro, el armado definitivo de las demás franquicias, también considerando todo lo que hubo en el medio. Ya de por sí hubo cambios de picks por otros jugadores, hubo también algunos trades en el medio. Tuvimos la novela de Kristaps Porzingis, sin ir más lejos, algo de lo que Leo también va a estar hablando largo y tendido, porque tiene que ver con los Boston Celtics. Así que una hora bastante cargada con muchísima información. Sí, los traspasos son los que al final se terminan robando la escena, más allá de lo de Wemby, pero como decías vos, el caso de Brandon Miller y Scoot Henderson fue muy importante en este draft y vamos a estar hablando de eso. Pero lo mencionabas, Emi, recién, es el tercer pick, número 1 obviamente, que tiene San Antonio en su historia. Con los otros 2 eligió al jugador de Miami Heat, a Duncan Robinson, porque en el 87 eligió al Almirante y en 1997 a Timmy D, que de alguna manera son 2 de los jugadores más importantes en la historia de la franquicia y de la NBA también. Tim Duncan, un top 10 histórico y el jugador más representativo de los Spurs, con el que ganaron los 5 campeonatos que tienen, y la principal leyenda en esa organización. Y si nos ponemos a pensar, probablemente David Robinson sea el segundo mejor jugador individualmente que ha tenido la franquicia. Él o Kawhi Leonard compiten por esa posición. Probablemente Manu Ginobili y Tony Parker hayan sido más importantes para los Spurs que David Robinson, pero desde lo individual el Almirante ha sido una de las máximas figuras en la historia de la NBA, y por eso también está el hype que existe con Víctor Wembanyama, que le preguntaron por eso y básicamente su respuesta fue: bueno, yo voy a tratar de hacer exactamente lo mismo. Y no es poco, porque estamos hablando de un jugador que fue la piedra fundacional de una dinastía como Duncan, que ganó 5 títulos, que fue MVP, que fue Finals MVP, que muchos lo consideran uno de los 6 mejores jugadores de la historia, y otro que también fue MVP, defensor del año y campeón. Así que tiene una mochila, una presión que él no la siente por lo que declara, pero que los medios se lo van a hacer saber, muy muy grande. Sí, totalmente. A ver, también es entendible porque pasa con todos los picks número 1 del draft
de la NBA, de todos se espera lo mismo. Muchos rinden, muchos tampoco, o sea, muchos no rinden, no lo terminan de hacer. Es el caso, por ejemplo, de Zion Williamson, por citar uno cercano, de que es un jugador del que se esperaba muchísimo y lamentablemente el físico no lo ayuda, pero cuando está en cancha puede demostrar por qué fue elegido con ese primer pick. También jugadores que terminaron siendo mucho más destacados que los picks número 1 de su propia camada. Es decir, es todo sujeto a lo que podría pasar. El draft de la NBA, obviamente se espera muchísimo de Wembanyama. Ya de por sí, con todo lo que generó en la previa, que la NBA transmita partidos de la liga francesa, no es algo normal. No creo que... O sea, no lo hacen por cualquiera. Quizás el día de mañana, y ojalá pase alguna vez, hay un prospecto argentino que está jugando en la Liga Nacional y la está rompiendo como lo hizo Wemby en los últimos 2 años en la LNB francesa y terminen transmitiendo algún partido de la Liga Nacional por el League Pass, y sería buenísimo y te permitiría entender un poco más cuál es el hype que hay por él y también dimensionarlo. Pero bueno, también hay que entender que no se hizo en todo momento, o sea, todo el tiempo no se hace con esos jugadores. También es un caso especial porque es francés, no estamos acostumbrados a que los prospectos candidateados al número 1 estén jugando afuera de Estados Unidos, entonces también le sirve a la liga para mostrar realmente quién es el jugador que está llamado a ser el próximo talento generacional, o al menos el de esa camada. Entonces también hay que acompañarlo, y vaya si está en una franquicia que lo puede saber hacer, como lo es los San Antonio Spurs, que lo puedan guiar de la mejor manera posible, porque no va a ser fácil, es un mundo totalmente diferente al que va a tener que vivir a partir de ahora, porque lo dicho, viene de Europa, que es más allá de que obviamente hay mucha emoción y se espera muchísimo también de Wembanyama en su país, y sobre todo, por ejemplo, de cara a una Copa del Mundo que va a estar arrancando en agosto, estamos ante la presencia de un jugador que llega a una franquicia como San Antonio, que tiene a Tim Duncan como su máximo referente, que fue número 1, entonces sabe o entiende cómo ayudarlo a manejar ese tipo de presiones. Tiene un compatriota como Tony Parker, que de hecho él fue quien lo llevó a Las Vegas en su momento y después en esta última campaña juega para el Metropolitan 92, pero también surgió de Las Vegas, que es equipo de la propiedad de Tony. Entonces creo que es el mejor lugar en el que Wembanyama podía llegar a caer en la NBA para lo que es el proceso de adaptación a la liga. Después los resultados van a tener que venir obviamente de una ecuación que es Wembanyama más 4, porque en estos momentos San Antonio quizás, y lo demostró haciendo tanking toda la temporada, no está en condiciones de pelear, pero obviamente la adición de este jugador le va a servir y muchísimo para levantar cabeza. Después, en los próximos años, no creo que compitan de inmediato, y no sé cómo lo ves vos, Lea, y Leo también obviamente. No creo que compitan en lo inmediato, pero bueno, ir armando un equipo, ir formándolos, generar trades para poder lograrlo y de alguna manera rodearlo como se merece un jugador como Wembanyama, que es llamado a ser uno de los próximos jugadores más importantes de la liga, y que no lo dejen estar, como por ejemplo le pasa a Luka Doncic, que es el caso más cercano que tiene geográficamente hablando, porque estar en los Dallas Mavericks, Luka, si no lo terminan de rodear, no se termina de armar un equipo decente y no puede pelear, que es básicamente lo que queremos ver de Luka Doncic, que pueda pelear campeonatos, pero bueno, él solo no tiene la capacidad de llevar a los Mavericks a un campeonato, necesita un equipo también atrás. Sí, no está muy de acuerdo mi perro con lo que decís, pero yo sí coincido. Lo que tiene San Antonio es que es una franquicia que draftea o desarrolla talentos internacionales desde hace más de 20 años, entonces sabe exactamente lo que tiene que hacer. Lo mencionabas recién, no es solamente Tony Parker y Manu Ginobili, hemos visto muchos jugadores internacionales pasar por la franquicia, desde compatriotas como Boris Diaw, de Wembanyama me refiero, francés también, Thiago Splitter, Patty Mills, Bellinelli, muchísimos jugadores internacionales que han pasado por la organización y que han sido importantes y que han sabido desarrollarse allí. Y creo que es verdad que lo que mencionás es cierto, lo de Wembanyama cayendo a los Spurs es un poco lo mejor que le podría haber pasado. Y no sé qué piensan ustedes, ahora le pregunto a Leo ya y lo saludo,
Pero bueno, los Spurs ganaron 22 partidos en esta última temporada, en parte porque no tenían el talento para vencer y también porque estaba Wembanyama en el draft, entonces era visto como un triunfo perder cada partido porque te daba más chances de conseguirlo en la lotería, que finalmente lo quisieron. Tienen jugadores interesantes, los dos principales son Keldon Johnson y Devin Vassell, son los dos jóvenes, 22 y 23 años, 23 para Keldon, 22 para Devin Vassell, que vienen a cumplir el rol de segundas espadas de Wembanyama. Y el otro jugador interesante que tienen en el plantel, que quizás es incluso más interesante que ellos dos, es Jeremy Sohan, que ayer estuvo como corresponsal de los Spurs, de la NBA en realidad, en el draft, haciendo de periodista, también 19 años, así que tienen un núcleo interesante para ya arrancar a empezar a desarrollar, tienen espacio salarial. Yo creo, no sé qué pensabas vos, Leo, que van a duplicar sus victorias. Esto teniendo en cuenta que Wembanyama esté sano. Si Wembanyama está sano, o sea, si no tiene ninguna lesión, como le pasó a Chet Holmgren, por ejemplo, o se pierde varios partidos como sucedió con Zion, que jugó muy poco en su temporada rookie, yo creo que van a superar las 40 victorias. No es mucho igual, a ver, duplicar sería ir a 44. Sería un equipo de play-in. ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes. Primero, ya me la jugué demasiado, ¿no? Sí. Me gusta igual, Quiero porque que lo guarden, la realidad... porque... Claro, hay que hacer el recorte. La realidad marca que el equipo de San Antonio es de mediocre para abajo. Sí. O sea, y por más... es buenísimo. Exacto, claro. Y por más que Wembanyama sea lo que sea, no deja de ser un chico al que hay que acompañarlo en su desarrollo, en su crecimiento... que cayó en un lugar que probablemente lo van a tener cuidado. Me parece que en cualquiera de las franquicias, salvo, no sé, 2 o 3, y no quiero ganarme enemigos en esta ocasión, ya sabemos cuáles pueden ser las que por ahí lo apuran un poco de más, los apuran un poco de más a cualquiera de los chicos. Me da la sensación de que van a ir acompañando y van a tratar de ir haciendo movimientos con el correr, no de esta temporada, sino de los próximos años, para rodearlo de la mejor manera y tratar de ir a por un título dentro de algunos años. Creer que porque Wembanyama se proyecta lo que se proyecta, para muchos ya automáticamente es más que LeBron James. Ayer hablaba creo que lo hablábamos en el grupo que tenemos, y leíamos algunos medios que lo ponían en una carrera ficticia de decir, bueno, si tenés que proyectar a quién elegís, a Wembanyama, a LeBron, a Jordan, o no me acuerdo quién era el cuarto, mi tía Cristina, no importa. Para el caso es lo mismo. Me parece que es ponerlo en un lugar al pibe que no lo merece. Primero y principal no lo merece, porque no deja de tener la edad que tiene y todavía no jugó un segundo en la NBA. Y cuando ya todos, decían, no va a estar en la Summer League, no sé qué, Popovich ayer dijo, no, el pibe va a estar en la Summer League, va a jugar algunos partidos, va a tener que ganarse su espacio, demostrar lo que es, lo van a cuidar muchísimo, no es que lo van a mandar a la Drew League como Holmgren, que fue y se lesionó, pero la realidad es que el pibe todavía no demostró nada. Sí en la Liga de Francia, sí llevó a su equipo a la final, ha sido todo un suceso, pero bueno, no se puede comparar la exigencia NBA con los planteles armados que hay en otras franquicias, con lo que puede llegar a ser este San Antonio, más el último San Antonio, que fue un horror de ver y un espanto de sentarse a disfrutarlo con unas comillas gigantes. Bueno, ahora sí, va a tener a este chico, lo vamos a poder ver, se le va a exigir muchísimo, lo cual está mal, pero bueno, hay un montón de cuestiones. Yo creo que va a mejorar su récord, pero porque el récord de esta temporada está muy abajo en comparación. Sí, a ver, yo estaba viendo recién lo que fue la conferencia del oeste y con lo que dije, con el doble de victorias, entraría sexto San Antonio en una temporada como la de la 2022-2023. Son la misma cantidad de triunfos que tuvo Golden State, por ejemplo, pero o además, Los Ángeles Leo, Clippers. No sabemos qué planteles van a estar con todo el movimiento que hay, con lo que se espera que pase. Hay algunos equipos que mejorando un poquito ya van a estar entre los 8 de arriba, sin dudas. A ver, Dallas tuvo 38 victorias, debería tener más. Utah... No lo sé. Utah no me parece un equipo que podamos analizar todavía, dependiendo de lo que haga, de cómo encara la temporada. Portland, no sé qué va a pasar, porque Portland puede llegar a empezar a reconstruir, traspasando a Lillard, y ahí ¿qué hacemos? Quizás cae al 15. Houston es un equipo muy joven todavía. Minnesota, no se sabe qué va a pasar con Karl Anthony Towns. Oklahoma City debería seguir aumentando su récord.
Y después son todos equipos que o deberían ganar como ganaron el año pasado o mejorar, como Clippers, Suns, Kings, Grizzlies, más allá de que Morant está suspendido por 25 partidos y obviamente el campeón Denver Nuggets. Ahora, yo veo a Wembanyama sano, como un jugador que pueda impactar ya mismo en el récord de un equipo. Me la juego con el doble porque es un número redondo, pero me parece que va a aumentar bastante su récord. Y aunque parezca poco, o sea, es muy fácil, como decías vos, Leo, aumentar el récord de San Antonio porque ganó solamente 22 partidos. Pero aunque parezca poco, con 10 victorias más, o con 15 victorias más, ya te estás metiendo en la lucha por el play-in. Entonces, yo claramente coincido con vos en que en este año San Antonio no va a competir, el que viene probablemente tampoco, y va a ser un desarrollo con el paso de los años, sobre todo porque Wembanyama todavía tiene que adaptarse a la NBA, y más allá de que sea una bestia total desde el inicio, no tienen todavía las piezas como para poder ganar un anillo. Poniendo el ejemplo más claro, Tim Duncan terminó siendo determinante en su segunda temporada ya para ser campeón de la NBA, pero al lado tenía a David Robinson, que ya era MVP, ya era defensor del año, ya era un jugador totalmente consolidado. Ahora San Antonio no tiene eso, no tiene a un Kawhi Leonard al lado de Wembanyama como para poder competir ya mismo. Entonces van a tener que hacer un trabajo interesante de captación de talento, de desarrollo de ese talento y quizás un traspaso fuerte cuando vean que ya están listos para competir. Aún así creo que si está sano al 100%, van a mejorar muchísimo su récord. Sí, totalmente. Para mencionar esto que mencionaban recién de lo mala que fue la temporada de los Spurs, fue la tercera peor marca en la historia de récord de San Antonio Spurs, esta 22-23. La peor había sido la 96-97, cuando eligen a Tim Duncan, con 20 victorias, 62 derrotas. La siguiente peor, la 88-89, ya con David Robinson en el equipo, 21-61. Y después aparece esta con 22 y 60. Y la 86-87, que es la que les termina dando su primer pick para elegirlo a Robinson, 28 y 54. Es la quinta marca en el medio. Hay una del 72 y 73, que es cuando estaban en la EBA, todavía como Dallas Chaparrals. Así que, como San Antonio Spurs. Una antigüedad. Sí, una antigüedad terrible. Pero como Spurs puros están en una campaña histórica para mal y para bien, porque les termina dando esta posibilidad de elegir a un jugador que puede llegar a ser clave para la próxima década y media de San Antonio, si lo pueden rodear bien. Además, otro dato que sirve para pensar cómo puede llegar a armar este equipo los San Antonio Spurs es que si no se le dan los resultados en la primera temporada, ya saben lo que es volver a tanquear para intentar conseguir otro pick. A ver, no la proyección que hicieron a 10 años para poder conseguir a Tim Duncan, pero 2 años después de elegir a David Robinson, es esta 88-89, que es su segundo peor récord en la NBA. Entonces, no sería utópico que pueda llegar a pasar lo mismo. Y es algo que pasa. Por ejemplo, Detroit Pistons vive eligiendo con picks de lotería. Los Orlando Magic viven con picks de lotería. Los Pelicans viven con picks de lotería. Es decir, hay muchos equipos que lo están haciendo. Quizás no sea la... Oklahoma tiene 1000 todavía. Tiene 10.000 picks todavía acá hasta el final de la década. Quizás la filosofía de los Spurs no sea esa, la de acumular picks o tener varios picks altos varias temporadas consecutivas, como para tampoco quemarle la carrera al jugador que llega nuevo, digamos, como por ejemplo le pasó a Markelle Fultz cuando llegó a la NBA con Filadelfia, que ahora está boyando en Orlando. Un pick número 1 que prometía muchísimo y que hoy en día no está, creo, ni por asomo entre el top 70, top 100 de los mejores jugadores de la liga. Y lamentablemente no es así. Pero no sería raro que pueda llegar a pasar eso, porque muchas veces la historia se repite y puede llegar a suceder en un par de temporadas. Los Spurs tanqueando nuevamente para intentar rodear de una manera acorde a lo que es Wembanyama, con un jugador joven que pueda llegar del draft. Además, obviamente es muy pronto para hacer análisis, pero venimos con una tendencia de un draft con mucho hype, al siguiente se calma un poco, al siguiente vuelve a levantar. Entonces es como un serrucho, ese tipo de
de nivel de hype que hay en los drafts, que quizás a los Spurs les puede llegar a servir. Tantearlo a Wembanyama esta primera temporada, a ver qué pueden hacer. Seguramente intentar ir por esos 40, 44 triunfos, a ver si pueden meterse en playoff. Y de acuerdo a cómo salga esa proyección y los resultados que pueden llegar a tener, ver cómo encaran la segunda temporada, a ver si vuelven a tanquear y aclararle obviamente a Wembanyama cuál es el proyecto detrás de todo eso, o bien hacer una apuesta fuerte para salir al mercado y para intentar conseguir un nombre de peso. Sí, yo creo, a ver, yo creo que si no ganan, si no tienen récord positivo acá 2 años, va a ser un fracaso total. Repito, dependiendo de la salud de Wembanyama, porque es quizás la gran duda de si va a poder aguantar el físico de los demás en la NBA y si un cuerpo de 2 metros 20 y tantos centímetros y tan flaco, entre comillas, va a poder mantenerse durante una temporada de 82 partidos y todo eso, que es una duda lógica que existe. Yo creo que si está sano no deberían volver a tanquear nunca más. Pero bueno, como decís vos, Emi, puede pasar cualquier cosa porque ya ha sucedido. Hay que hacer una aclaración. En la temporada esa que mencionás, la 88-89, que es no sé si es la tercera o la segunda, ya después, la segunda, después del draft de Robinson, pierden tantos partidos también porque Robinson no jugó. Robinson estaba en la Armada. Y por eso también se vio tan baja la vara de esos Spurs. Que, a ver, yo me guío por lo que hemos visto de acá a 20 años atrás. La única vez que tanquearon fue en el 97. Y podrían haber tanqueado después de 2018 porque se fueron todos, absolutamente todos. Ya no quedaba ni Tony Parker, ni Manu Ginobili, ni Tim Duncan, ni Kawhi Leonard. Y terminaron peleando por el play-in. Terminaron metiendo un jugador en el All-Star como DeJounte Murray. Entonces, si lo hicieron con tan poco, porque claramente el techo de Víctor Wembanyama es 15 veces superior al de DeJounte Murray, ¿por qué lo harían ahora? Pero bueno, puede pasar esto que mencionaba, que se lesione, que termine jugando menos partidos de lo esperado. Ojalá que no, porque si no ya van a empezar a hablar la gente que le gusta decir, vieron que al final era puro humo. Y no va a estar bueno, pero yo creo que deberían competir. Ahora, es verdad que es muy difícil que compitan realmente por el anillo hasta que no consigan jugadores de talento para rodear a Wembanyama, porque ya vimos que no alcanza con un talento generacional solamente. Luka está en esa situación, como mencionaba Emi, Leo, en Dallas. Y si bien ahora tiene a Kyrie Irving, si bien llegó a finales de conferencia, todavía no han sabido explotarlo al máximo, como de alguna manera indica que tiene que ser explotado su talento. Sí, es cierto. Por eso también me aventuraba a esto de, bueno, el récord de San Antonio para la temporada que viene, no sé cuánto más puede crecer. Debería crecer por una cuestión lógica de que va a tener a un talento generacional, que se espera que sea un talento generacional, mejor dicho, y porque peor no creo que se pueda jugar. Entonces, es una cuestión hasta matemática. Pero bueno, de ahí ya a como leí algunos que pusieron, no, San Antonio, candidatazo al título. Candidatazo al título. No. Pero es subestimar, primero y principal, a tipos que están consagrados en la liga, a franquicias que vienen haciendo muy bien su laburo de hace años y otras que por ahí no tanto, pero que tienen la cintura para moverse bien en un mercado y armarse para pelear realmente el título. Pero bueno, lo de San Antonio me intriga mucho la cuestión física, pero porque el ejemplo que es inevitable comparar, muchas veces las comparaciones no sirven de nada, el caso de Porzingis de sus primeros años en la liga, que ayer leí alguno decía el verdadero unicornio, el verdadero unicornio que no fue, ¿no? Porque se hablaba del unicornio, el tamaño, no sé qué cosa, y pobre Porzingis tuvo 2 millones de lesiones y recién en la última temporada lo hizo muy bien, dentro de los parámetros normales de un jugador que se espera muchísimo. La realidad es que no sé si podemos decir que Porzingis ha hecho demasiado pie en la NBA. Entonces, es inevitable la comparación, así como también uno dice, bueno, no hay que hacerla porque este chico está en otro lugar. Claro. Sí, y creo que tiene una ventaja que no tiene Porzingis, que es que tiene más virtudes y más destrezas. O sea, Porzingis no maneja bien la pelota,
no genera para los demás. Lo que tenía de bueno Porzingis, lo que tiene todavía de bueno Porzingis, porque bueno, ahora lo vas a tener en tu equipo, además a eso vamos a analizarlo en un rato, es que defensivamente antes de la lesión era buenísimo en Nueva York, de hecho por eso termina siendo All-Star el año que se lesiona la rodilla. Y el tiro de 3 puntos, que era un jugador de 2 metros 20 que te podía tirar por encima de cualquiera. Wembanyama es distinto porque no solo tira, no solo es alto, sino que también tiene la capacidad defensiva, también tiene el manejo de pelota, es diferente a todo lo que hemos visto. Es como si a Kevin Durant le pusiéramos 10 centímetros más de altura. Y imagínense a Kevin Durant con 10 centímetros más. Ahora, siempre va a haber dudas sobre este tipo de prospectos porque la mayoría de los jugadores de 2 metros 20 para arriba, como mencionabas vos, o se lesionaron, o tuvieron carreras cortas, o no pudieron establecerse en la NBA. Incluso Yao Ming, que era o quizás es uno de los jugadores altos que mejor rindió en la NBA, terminó su carrera muy temprano porque se lesionaba constantemente. Entonces ahí está la gran duda sobre Wembanyama. Recién estaba viendo, ya para cerrar el tema Wemby, cómo fue la temporada 2003-2004, la primera de LeBron James en cuanto a récord. Cleveland había ganado 17 partidos solamente el año anterior y pasó a ganar 35. O sea, el doble, pero aún así no les alcanzó para competir. Como para que tengan una idea ni siquiera entraron a playoff, para que tengan una idea de lo que puede llegar a ser el impacto de un jugador como LeBron, que LeBron es, si no es el segundo, es el mejor jugador de todos los tiempos, y lo que puede ser en la franquicia, pero la diferencia que hay entre eso y realmente competir por el anillo. A los Cavaliers les costó 4 años llegar a las finales de la NBA para realmente competir por el anillo con LeBron como líder. Recién en 2007 lo hicieron y encima se fueron barridos. Entonces es muy difícil pensar en un rookie que te haga candidato al anillo. El único que se me ocurre y el que siempre se viene a la cabeza es Magic Johnson, y al lado tenía a Kareem Abdul-Jabbar. Entonces es muy complicado y es casi imposible que un rookie, salvo que, no sé, sea ya desde el inicio el mejor jugador de todos los tiempos, te lleve a ganar un campeonato, sobre todo por cómo está configurada la NBA, que es el que elige primero normalmente tiene un equipo malo. Claro. Sí, totalmente. A esto que estabas mencionando recién, Lea y Leo, en la conferencia post-draft, Greg Popovich dijo: no es LeBron, ni Tim, ni Kobe, ni nadie más. Es Víctor y ese es el que queremos que sea. Ya de por sí, si el entrenador, más allá de que es Greg Popovich, es uno de los entrenadores más inteligentes y más respetados por algo en la historia de la NBA, te recibe de esa manera, creo que es importante y hasta también te da un voto de confianza que te permite ser quien vos puedas llegar a ser. Está bajándole un poco la espuma a esta efervescencia que genera el hecho de que Víctor Wembanyama llegue a su equipo, pero obviamente sabiendo que también tiene que poner algunos que otros nombres ahí en la comparación que él en realidad no quiere hacer, para también demostrar que es un jugador del que se espera obviamente muchísimo. Pero bueno, Popovich le baja un poco la temperatura a este debate o a esta recibida que le dan al jugador en San Antonio, ya sea en los medios, ya sea en los hinchas, ya sea inclusive hasta capaz que en sus propios compañeros, porque muchos jugadores de Spurs pueden llegar a creer: bueno, viene Víctor Wembanyama, nos va a hacer ganar todos los partidos, no hay que hacer nada, el tipo va a hacer 80 puntos, 40 rebotes y va a ser el mejor jugador de la historia, y no es así. O sea, no es el nuevo Will Chamberlain, es un jugador importantísimo para el equipo que va a hacer seguramente su aporte, pero bueno, hay muchos condicionantes en el medio que son los que si logra superarlos o si logra remarcarlos, le van a permitir ser el mejor de su camada y quizás de la NBA en unos años. Sí, y hay que entender que es una diferencia muy grande la de prospecto y jugador. A ver, prospecto es lo que uno puede llegar a pensar que el jugador puede ser, o sea, qué potencial tiene. Es un proyecto
que como no hemos visto algo igual, no hemos visto un jugador de más de 2,20 metros que pique la pelota así, que tire así, que genere de esa manera, que defienda de esa manera, entonces no tiene techo. Entonces sí podríamos decir que es un prospecto que se puede comparar a los más grandes de la historia. Ahora, jugador es otra cosa completamente distinta. LeBron James era el prospecto más esperado en la historia de la NBA, pero después si no lo capitalizaba en la NBA hubiese sido alguien más. LeBron tuvo la grandeza y el nivel y el rendimiento y la mentalidad como para poder capitalizar ese potencial y llevarlo a cabo en el profesionalismo, en la NBA. Ahora, Wembanyama tiene que hacer eso. Hay una diferencia enorme, gigantesca entre una cosa y la otra, y hay que entenderlo. Cuando uno dice el prospecto más esperado desde LeBron James, no está queriendo decir que va a ser igual de bueno que LeBron James o mejor que LeBron James. No, es el techo al que se puede aspirar. Después puede llegar a ser tan bueno como eso, o peor, o incluso ni siquiera tener el rendimiento que se le pueda asemejar a una leyenda de la liga. Así que, ¿cómo vamos a saber cuán bueno es Víctor Wembanyama viéndolo jugar? Tan simple como eso, y esperemos que pueda hacerlo de manera regular en la liga, sin lesiones, que es lo más importante. Pasamos al segundo pick y al tercero, ya para repasar un poco lo que sucedió, además de Wembanyama en el draft, porque nos comimos media hora con Wemby, y lo merecía, porque es un momento histórico en la liga. Pero en el 2 y el 3 había un debate sobre quién merecía ser el segundo pick de esta camada, sobre quién debía elegir Charlotte y sobre quién iba a poner su dedo Michael Jordan, porque era el encargado de elegir ese pick. Finalmente fue Brandon Miller, el jugador de la Universidad de Alabama, por sobre Scoot Henderson, que terminó yendo a Portland Trail Blazers. Y acá hay un debate muy grande, y ya lo emparejamos con el tema traspasos y los que se dieron, el de Jordan Poole y el de Smart principalmente, porque, bueno, Brandon Miller se va a quedar en Charlotte, claramente. Lo eligieron por cómo encaja con LaMelo Ball, porque es un alero que puede llegar a tener capacidades y virtudes que son muy parecidas a las de los jugadores que lideran proyectos ganadores en la liga. Es versátil, tira de tres, anota prácticamente desde cualquier lado. El tema es que Scoot Henderson ha demostrado una capacidad competitiva muy superior a la de Brandon Miller, y esa era la duda. Y también está el tema de qué va a hacer Portland, porque ahora Portland tiene otro perimetral muy bueno como Scoot Henderson, con potencial de estrella de la NBA, porque así de buenos son estos dos jóvenes que eligieron por detrás de Wemby. Pero también tiene a Jadon Sharp, y también tiene a Anthony Simons, y también tiene a Nasir Little, y también tiene a Damian Lillard. Entonces, Damian Lillard ya ha dejado en claro que no quiere seguir desarrollando jóvenes. En la temporada pasada se quedaron fuera de los playoffs, principalmente porque el plantel no estaba listo para competir. Ni siquiera entraron al play-in. En esta temporada dijo, bueno, ya está, o sea, yo ya me cansé de desarrollar jóvenes, todo lo que quieran. Será muy bueno Scoot Henderson, pero si decimos que Wemby no te va a alcanzar para llevarte al anillo, probablemente Scoot tampoco en esta primera temporada, y no está mal, es una cuestión de desarrollo. Entonces, están las dos opciones: o traspasan a los jugadores jóvenes, no quiere decir que traspasen a todos, no quiere decir que se desmantele el equipo de jóvenes y vayan por veteranos ya mismo que compitan, pero sí a dos por lo menos de ellos, entre Simons, entre Sharp, entre Henderson, para conseguirle jugadores importantes que jueguen ahora mismo por el anillo a Lillard, o traspasan a Lillard, porque no, claramente son dos miradas completamente distintas, la de reconstruir y la de competir ya mismo. No se pueden hacer las dos al mismo tiempo, y si elegís una te vas a tener que desprender de la otra. Sí, a ver, es un momento bastante delicado el que está atravesando Portland, no solo sino el de las últimas 3 temporadas aproximadamente. Ya cuando se empezó a desarmar también el equipo que habían formado, con el que habían alcanzado las finales de conferencia frente a ante los Warriors, y que eso evidentemente iba a ser un punto de no retorno. Creo que iba a ser muy difícil replicar el equipo que habían logrado, sobre todo con la conducción de Lillard, que es básicamente el que se quedó a pelearla, porque creo que también podría haber dicho, bueno, me quiero ir de la franquicia, ya no tengo nada más para aportar, mándenme a un equipo contendiente y rearmen el equipo sin mí. Pero finalmente no fue él el que se terminó yendo del equipo, y se terminó quedando inclusive para intentar lucharla 2-3 temporadas más en el medio.
Eso es obviamente valorable por parte de Lillard. Pero también es un jugador que es tan bueno que se está pasando el gran momento de su temporada. Ya empieza, ya entra en un punto en el que los mejores años de Dame Lillard ya se están dejando de ver. O sea, no es que está jugando mal, pero lo normal sería que empiece la curva en estos momentos de su carrera, que no quiere decir que de ser uno de los mejores bases de la liga va a pasar a ser un jugador que no llega a los 10 puntos partido. Obviamente va a bajar un poco sus promedios de puntos, quizás de efectividad o de cantidad de lanzamientos, y compensar en otros aspectos del juego, porque es un jugador que también se adapta muy bien a otras facetas del juego. Pero evidentemente en su cabeza también debe querer algo más, pelear y no estar constantemente a mitad de temporada ya sabiendo que no tiene chances ni siquiera de tener una ventaja de localía en la postemporada, de saber que ya ni siquiera le alcanza para ser cuarto de la conferencia del oeste, más en este oeste que se está formando, hago el juego de palabras, en el que está todo muy parejo. La temporada pasada veíamos equipos que ganaron 3 partidos y que se metían en puesto de playoff, perdían 2 y estaban afuera directamente inclusive del play-in. Entonces, este equipo de Portland, que también peleó en su momento con Dallas, con San Antonio a principio de temporada en esos puestos de play-in, que con un poquito más ya sabía que podía empezar a pelear por puestos de playoff. Obviamente le faltaba un mundo para llegar a meterse entre esos primeros 4, que sería quizás un ideal, por lo menos para Dame Lillard, en cuestión de temporada regular. El ideal obviamente para él es pelear por el anillo y llegar a unas finales, cosa que todavía no pudo hacer en su carrera. Pero evidentemente creo que lo que necesita es la carrera de Dame Lillard es salir del equipo de Portland. Le cambian los compañeros todo el tiempo. La franquicia también se ve envuelta en algunos casos que no le sirven para nada, ya sea al jugador y mismo obviamente a la franquicia. Es decir, se habla constantemente de venderla. Ya tuvieron una venta en el medio hace poco tiempo, cambios de directivos. Es decir, no es una franquicia en la que considero yo que se esté pensando en pelear directamente por algo importante de inmediato. Se puede llegar a pensar en un Portland que pelee de acá a 5 años, por ejemplo. Pero Dame Lillard ya para esa época, de acá a 5 años, 6 años, ya no va a ser obviamente el Dame Lillard que estamos viendo ahora y que inclusive podría estar considerando el retiro. Entonces necesita irse a un equipo contendiente. Hay que ver qué equipo también podría llegar a hacerse un espacio como el que necesita Dame Lillard, no solo monetariamente hablando, sino también en cuanto a su juego y lo mucho que le podría llegar a abarcar. Y es difícil imaginar un futuro próspero para Dame Lillard deportivamente hablando, pero lo seguro es que tiene que ser afuera de Portland. Leo, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué harías? ¿Traspasarías jóvenes para ganar ya o intentar ganar ya? Porque tampoco te garantiza nada hacer un buen traspaso. ¿O reconstruirías y mandarías a Lillard a otro lado? A mí me cuesta mucho el tema de soltar ídolos. Me parece que si bien va en cada uno, va dependiendo mucho de la idiosincrasia de cada lugar, de cada franquicia y también de las conversaciones que no nos vamos a enterar nunca o que nos enteraremos 5, 10, 15 años después, de lo que pueda hacer entre el propio Lillard en este caso y sus compañeros, o entre el cuerpo técnico, los general manager o quien sea. Yo de todas formas, si tuviera que hacer algo con Lillard, yo me lo terminaría quedando, traspasaría a Henderson por un paquete de jugadores que me ayuden ahora a mejorar y a tratar de hacer las cosas bien. Entiendo que muchas veces, en el caso de Lillard, bueno, es un jugador de más de 30 años también, pero me parece que tiene muchísimo para dar Damian Lillard todavía en Portland y que el núcleo de jugadores que tiene alrededor, hay algunos de los que no son los traspasables, o sea, todos son traspasables, Lillard también. Pero me parece, qué sé yo, Jeremy Grant, algunos de los que están dando vueltas, podés llegar a mantenerlos como para levantar un poco la vara y haciendo un movimiento con los otros que no sean Henderson, tratar de hacer alguna cosa buena. Y si no, bueno, sácatelo de encima, sácatelo de encima. Es una herejía lo que estoy diciendo. Fíjate, tantea que hay en el mercado como estuviste haciendo hasta ahora, porque está claro que estuvieron moviéndose. A ver, ¿qué podés llegar a obtener por Henderson? Ahora, hagamos el juego al revés, hagámoslo nosotros primero. ¿Qué creen que pueden llegar a obtener? ¿Qué creen que puede llegar a obtener Portland? Sería la pregunta correcta. Si pone en el mercado a Scoot Henderson.
Y se hablaba de los Pelicans muy, muy interesados en Henderson. Lo que buscaría yo si fuera Portland es a Zion Williamson. ¿Te parece? Y es lo que... ¿Sí? lo Un que chico que no jugó la última temporada. pero si está sano es probablemente el mejor compañero que ha tenido Lillard en toda su carrera. Entonces te arriesgás obviamente a eso que decís vos, a que esté sano o no, pero es lo más cercano que va a estar Lillard de tener un jugador calibre All-NBA en su equipo. Ahora, eso no te garantiza, es lo que decía antes, no te garantiza pelear por el campeonato. Es que en realidad nada te garantiza pelear por el título. ¿Cómo? Es que en la realidad es que nada te garantiza pelear por el título. Vos fijate lo que hicieron los Clippers. Fueron y buscaron a 2 máximas estrellas que estuvieron en el mercado en su momento. Los rodearon con un montón de jugadores muy buenos y eso tampoco les aseguró pelear por el título. Denver apostó en sus primeros 3 años. Tenía todo valor, se le rompieron las figuras, no pudo pelear por el título. Entonces, ¿qué es lo que te asegura pelear por un título? LeBron James ya no tiene 30 años. No, por eso. O sea, Portland está... A ver, si este debate lo estuviésemos teniendo en 2016, no estaría nada mal pensarlo porque, a ver, se te puede lesionar un jugador una temporada, 2, pero tenés 3 años más, 4 años más para seguir pensando en posibilidades. Ahora Portland no tiene posibilidades, entonces está entre tratar de ganar ya, con todos los riesgos que esto implica, o desarrollar. Y en el caso de desarrollar, te vas a sacar de encima al jugador más importante de tu historia reciente. En el caso de ganar ya, te vas a sacar de encima todo el futuro que puede llegar a tener Scoot Henderson o Jadon Sharp o el que sea. Y después quizás correr el riesgo de verlo en otro equipo jugando bárbaro y siendo el NBA, All-Star o lo que sea que sea su techo. Entonces no hay una opción correcta. Ahora, yo soy de la idea de que a Lillard lo han maltratado tanto en Portland que él por lo menos merece que arriesguen. Y la forma de arriesgar es esa, no se me ocurre otra. Es que me parece que tantas vueltas le dieron a este asunto en Portland que no sé si está Lillard para que vuelvan a arriesgarse una vez más. A ver, obviamente la peor gestión es la que no se hace y a fin de cuentas capaz que la próxima vez dan en la tecla y se termina dando el funcionamiento, el armado y el funcionamiento tan ansiado que podría llegar a pretender el Damian Lillard en Portland. Pero me parece que con tantas vueltas que le dieron al asunto ya es muy difícil. Creo que hay algo... A ver, no digo que esté la relación rota ni mucho menos entre Lillard y Portland y la demostración temporada a temporada que hace él de lealtad a su equipo, sobre todo en estas épocas en las que es tan fácil cambiar de franquicia para todos los jugadores, y lo vemos sin ir más lejos que con Kevin Durant, creo que es el caso más especial para hablar de este tema, o James Harden, o hasta inclusive el propio LeBron yéndose a los Lakers. Es una demostración de lealtad, lo mismo que Steph Curry. No imaginamos, son jugadores que no imaginamos con otra camiseta que no sea la que están usando en estos momentos. Pero bueno, se puede llegar a dar y creo que puede llegar a ser un paso que tiene que dar Lillard en su carrera. Me parece que estar atado a esta franquicia tanto tiempo lo termina complicando a él y no le permite terminar de crecer deportivamente como lo podría hacer en cualquier otra franquicia, porque también, más allá de esta situación de que es leal, siempre quiso a Portland, está ahí para lucharla, Durant se tuvo que ir de Oklahoma y en el primer año que llegó a los Warriors salió campeón y fue MVP, y el segundo año fue campeón y fue MVP, y el tercer año llegó a las finales. Entonces, tampoco, o sea, esto no significa que Lillard se vaya a ir de Portland y en los próximos 3 años va a jugar finales de NBA, pero es un jugador que está en condiciones de lograr eso, tranquilamente lo puede hacer, pero no lo vamos a saber si no se va nunca de ese equipo. Está claro que Emi se desprendería de Lillard. Encima tengo una remera roja puesta. Sí, o sea, a ver, y estás entre medio de dos cosas negras, claro. Mirá. Claro. O sea, vos te desprenderías de Lillard por el simple hecho de que te gustaría ver a Lillard compitiendo. Claro, exactamente. O sea, está bien, por un motivo u otro, Emi se desprendería de Lillard y está bien. En algún punto es parte de la experiencia, es parte del espíritu científico, ¿no? De buscar algo, de ver qué pasa. Yo no lo haría. ¿Vos qué harías, Leo? Yo creo que haga lo que haga Portland. No va a terminar de satisfacer nunca a Lillard.
Claro, entonces es como decís vos, traspasan por Zion Williamson. A ver, por un lado creo que están obligados a hacer eso, de darle por lo menos la oportunidad de decirle al menos, che, intentamos buscarte un equipo competitivo, nos arriesgamos con todo y aún así no salió, porque es como mencionábamos antes, traer a Zion Williamson, por más que juegue bárbaro, no te garantiza que vayas a ser mejor que Denver o que Phoenix o que Golden State o que Los Ángeles Clippers. Hay muchos equipos competitivos que te pueden eliminar incluso en playoff y eso te va a quitar la posibilidad de ser campeón. Pero al mismo tiempo, sacando de lado esa sensación que yo creo de obligación que tiene Portland con el jugador que dio todo por la franquicia, también es lógico pensar en, bueno, conseguimos a alguien que es potencialmente una estrella de la NBA. Tenemos a Jadon Sharp, tenemos un backcourt muy interesante, tenemos a Anthony Simons para poder conseguir más jugadores interesantes porque ya hay una sobrepoblación de bases. Y tenemos a Lillard, que en este momento está en un gran momento de su carrera, que le podemos sacar una cantidad de picks y de jugadores jóvenes interesantísima. Entonces, quizás sea el momento de reconstruir y darle a Lillard la posibilidad de ir a un equipo que nos pueda ofrecer esto y que le guste a él como destino y empezar de nuevo y no volver a equivocarse con un talento generacional o un talento de gran nivel como lo puede ser Scoot Henderson en los próximos años, porque si no va a pasar exactamente lo mismo. Es lógico que la franquicia piense en eso también, pero se tiene que sincerarlo, tiene que decir a Lillard, che, mira, vamos a reconstruir, elegí el destino que vos quieras y te traspasamos, hacemos como podemos, porque también hay que tener en cuenta esto, jugadores como Kevin Durant, como, no sé, otros que han Paul salido George, de esa Kawhi franquicia. Leonard. Claro, eran agentes libres. Lillard cobra 50 palos. Entonces hay que hacer cuadrar ese salario, Claro. Y es difícil que una franquicia tenga todos esos requisitos. Que sea competitiva para Lillard sin desprenderse de todo, porque algo va a tener que dar para conseguir a Lillard. Que sea interesante el paquete que ofrece para Portland, porque Portland no va a querer regalar a Lillard, y que salarialmente encaje. Entonces, la culpa acá es de Portland. Portland estuvo 10 años haciendo nada y ahora se encuentra con esto y tiene que decidir. Pero para poner una solución, Lillard consiguiendo cosas a cambio. Lillard a Miami, hablando de ingenierías que solamente Pat Riley podría hacer encajar. Y habría que chequearlo, pero se supone que debería ser por Tyler Hero, Claro, por Adebayo. Duncan Robinson. No, Adebayo no creo que... No, yo creo que Miami no lo va a alargar, pero si yo fuera Portland y tengo que dar a Lillard, es al primero que le voy a pedir, así me puedo sacar encima a Nurkic. Sí, además de que Tyler Hero es muy bueno, pero ya tenés a Scoot Henderson y a Jadon Sharp. Claro. No, a ver, vamos a hacerlo. Damian Lillard por Bam Adebayo. ¿Tenés ahí la trade machine? Sí. Si Producción compartirla, en tiempo- compartirla se va a romper todo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero, a ver. Producción en tiempo real. Sí. También estaba pensando a ver si lo vamos craneando mientras lee arma. La posibilidad de ir a Milwaukee, un equipo que quiere, que compite en este momento. Que Pero se puede tiene que llegar sacar a- de encima a Holiday. no O vos sé decís si por a Middleton, Por Middleton. que está ahí con la duda. Un sign and trade de El Middleton. tema es por Pasa qué que- Portland querría a Middleton. Buena pregunta. ¿Y por qué Milwaukee querría a Lillard teniendo a Holiday? Y, Por a ver, dos es posturas interesante diferentes el dúo Giannis-Lillard. Me gusta mucho, pero bueno, Holiday también corto podríamos defensivo. pensar en que Middleton el año que viene es expiring. Ahora es agente libre sin restricciones. Ah, No, en y realidad claro, no. Middleton Claro, rechazó el año. Claro. Claro, rechazó su player option y es agente libre sin restricciones. Entonces, si firma con Milwaukee y es traspasado, se van a tener que comer todos los años del contrato. Un sign and trade de Es Middleton raro. en el medio. Por esos 50 que vale Lillard. Salvo que tenga algún traspaso a 3 bandas, que ya es Claro. un quilombo. Sí, y Middleton es un jugador no joven, Claro. más bien veterano, entonces sería extraño. A ver, Duncan Robinson o vamos a poner a Nikola Jovic, que es otro jugador joven que podría llegar a interesarle a
A Portland. a Portland. Si Portland estuviera decidido a reconstruir, está bien. Sí. Tiene Claro, lógica. bueno, el A tema ver, es que incluso con Bam Adebayo y Jovic van a tener que agregar más salarios. Podríamos poner alguno de los contratos bajos que tiene Miami y cerrar y alguna ronda. Pero es como mencionábamos antes. No sé si Miami se va a querer sacar de encima a Bam Adebayo. Supongo que si quiere a Lillard, lo más lógico sería que apueste por Tyler Herro, y en ese caso Tyler Herro no encaja muy bien en Portland porque es muy bueno, repito, pero tenés ya a Henderson y a Jadon Sharp y a Anthony Simons. Volvería, mejor dicho, la frase que tanto nos gusta aquí en el programa de necesitar más de 2 pelotas en cancha. Sí, y aparte... lo odiamos, que queden claro que sí, la detestamos. Vamos a aclararlo. Sí. Podría llegar a darse el caso de un traspaso a 3 bandas en el que Tyler Herro termine en otro equipo y ese otro equipo le dé a Portland el jugador que quiere. Eso sí se podría hacer. Y yo creo que es la única manera que Miami podría hacer un traspaso por Lillard sin desprenderse de Bam Adebayo. Porque, bueno, repito, Lillard cobra 45,6 millones de dólares. Es difícil hacerlo cuadrar para que les sirva a todos. Pero bueno, es el nombre a tener en cuenta, sin lugar a dudas, junto con el de Harden, junto con el de Middleton, junto con el de Draymond Green, obviamente. Y ya para cerrar, en estos 5 minutos, le propongo hablar rápidamente de los 2 traspasos que se dieron. Leo, empiezo por vos. ¿Qué te parece primero la salida de Marcus Smart por Kristaps Porzingis en este trade que envió a Smart a Memphis, a Porzingis a Boston y a Tyus Jones a Washington? Y cuánto te duele y cómo ves lo de Porzingis, obviamente, porque claramente el duelo por Smart es grande, pero tienen un nuevo jugador. Sí, y dos selecciones también a futuro para los Celtics que, bueno, por distintos motivos en algunos revoleos anteriores se habían perdido. Por el lado del corazón, como hincha de los Celtics, una vez más con una remera puesta, por el lado del corazón te digo que me duele muchísimo la salida de un tipo que hace 9 años que está en la franquicia, que de alguna manera es el que le devolvió la sensación de amor y de los viejos Celtics y un montón de cuestiones que por ahí son difíciles de transmitir porque es el sentimiento de un fan. Pero desde el punto de vista deportivo me parece que conseguir a Porzingis, que viene de, lo dije hace un rato, hacer probablemente su mejor temporada, jugar una gran cantidad de partidos, mantenerse dentro de todo sano, ¿sí? Dentro de los parámetros de Porzingis, y que haya sido solamente por Smart y no haber tenido que entregar, bueno, sí, Gallinari y Muscala, que fueron hablo de la altísima rotación, ¿no? del equipo. Me parece que como balanceo del plantel de los Celtics es muy bueno, ¿sí? Insisto, perdés a tu mejor defensor, no, por lo menos no lo mandaste a un rival directo, como podía ser cualquiera de la Conferencia del Este. Y la realidad es que me parece que ha sido bueno el movimiento de los Celtics. Me parece que tiene mucha lógica porque ya se rumoreaba y se venía mencionando mucho esto de van a tratar de balancear con la salida de algunos de los perimetrales, que claramente era Brogdon, y con esto de que los Clippers no pudieron poner a un médico para hacer el chequeo rápido porque tenía que ser ese mismo día y toda la pelota. Terminó saliendo un plan B que andás a ver si existía o no, pero fue una cosa medio de momento. Bueno, después está la creencia esta de seguramente Smart va a volver a Boston en algún momento, más tarde que pronto, pero va a volver y ya está. Me parece que deportivamente, insisto, es muy bueno el movimiento, sobre todo si Porzingis se puede mantener sano. Me parece que es un gran agregado para la parte de cercana al aro, y no tanto porque sabemos que Porzingis le gusta jugar mucho de frente al aro y lejos. Pero me parece que defensivamente también es un buen enroque el que ha conseguido Boston, a pesar de todo el dolor. Y Emi, ¿cómo ves el traspaso de Jordan Poole por Chris Paul? Jordan Poole a Washington Wizards, Chris Paul a Golden State Warriors, en un movimiento que choqueó a todos porque nadie esperaba que los Warriors se desprendieran de un jugador de 24 años por alguien de 38, pero se ha dado. Sí, totalmente. Cuando se confirmó esto del traspaso de Jordan Poole, me acordaba que durante toda la temporada regular vos siempre lo mencionabas a Jordan Poole como un jugador que, a ver, obviamente es buenísimo, pero había que tener en cuenta esta posibilidad de que a fin de temporada regular, o de temporada de esta 22-23, pudiera ser intercambiado con otro jugador. Y se terminó dando eso, o sea, se terminaron desprendiendo de Jordan Poole, más allá de
toda la expectativa que había por parte de los Warriors para con él, siendo el tercer Splash Brother, el heredero de lo que podía llegar a ser Steph Curry y Thompson. Entonces un poco también hace ruido por ese lado, es decir, no están dejando a alguien para ese legado y va a haber vamos a tener que ver cómo hacen los Warriors, sobre todo con este cambio de GM, con Mike Dunleavy Jr. ahora al mando de la franquicia, cómo hacer para, no sé si recuperar ese sentido de jugador heredero al trono de ellos dos y sobre todo de Curry. Pero, a ver, las piezas están y tienen internos dominantes como, por ejemplo, Kuminga, que también está llamado a ser uno de los herederos de esta franquicia. Pero claro, es esto que decías vos, se va uno de 24, llega uno de 38 como CP3, que en su momento le habían vetado la llegada a los Lakers, y en este momento estamos hablando de que no es que se va a formar un super equipo porque son diferentes las circunstancias, pero evidentemente CP3 está en una constante búsqueda de un equipo que le pueda dar un anillo, y creo que este equipo de los Golden State Warriors, más allá de quizás algunas falencias, puede llegar a ser su última bala. No sé qué tan bien le puede llegar a salir la apuesta. A ver, es un equipo en el que está con Curry, Thompson, Green, pase lo que pase, probablemente termine renovando con los Warriors, y creo que es lo que todos queremos para el bueno de Draymond, y el resto del equipo por cómo está conformado. Y es una apuesta fuerte e interesante, pero hay que ver después cómo encaja, porque también es un jugador que, más allá de que acá no necesitamos la frase de se van a necesitar 2 pelotas para jugar, porque no las van a necesitar entre ellos, no lo necesitaron. Ya con demostraron Durant. que no lo necesitan. Claro, ya lo demostraron con Durant que no lo necesitaban, y justamente Durant, ex compañero ahora de CP3. Pero sí me preocupa un poco el vestuario, esto de el compañerismo. Es un jugador que toma la rienda rápido y no la suelta, y es bastante cabrón, por llamarlo de alguna manera, dentro de la cancha. Y me parece que los Warriors no son un equipo que esté acostumbrado a ese tipo de juego. A ver, que vamos a tener que ver en la temporada regular, con el correr de los meses, cómo se adapta a ese tipo de vivir la temporada día a día, y quién predomina, o si predomina el modo de los Warriors, como viene siendo hasta ahora como franquicia, como con la manera de jugar que tienen, o si CP3 se termina imponiendo. Sí, y hay que tener en cuenta también que tenemos que ver qué pasa con Draymond Green, que rechazó su player option de $27,5 millones y está ahí en la nebulosa a ver si vuelve a firmar con los Warriors o se va a otro equipo. Un dato para agregar: el contrato de Chris Paul es expiring el año que viene. En realidad no es expiring, no está garantizado el contrato en los últimos 2 años, entonces los Warriors lo pueden cortar cuando quieran, y también eso les sirve no solo para la flexibilidad salarial, sino para hacer un traspaso, porque ya sabemos que estos contratos son muy interesantes para equipos que quieren absorber una masa salarial grande y después cortarlos para tener ese espacio en la agencia libre. Así que en ese sentido, Chris Paul le sirve a los Warriors más de lo que le sirve Jordan Poole, que tenía todos sus años garantizados, porque obviamente le firmaron una extensión hace muy poco. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué sucede con los Warriors y Chris Paul. ¿A vos qué te parecieron los trades? Cortito, como para cerrar. A mí el de los Celtics no me termina de cerrar, salvo que hagan algún movimiento más, por el hecho de que a Brogdon también le dijiste que era prescindible. Entonces ahora necesitan un base, veremos qué buscan. Me gusta cómo encaja Porzingis, eso seguro, pero le van a pagar $36 millones. Ahora, si no funciona el año que viene, no lo renuevan y listo, porque es agente libre sin restricciones. Y el de los Warriors, me interesa ver qué pasa. No me parece que haya sido un precio que yo hubiese pagado, porque Jordan Poole para mí va a ser un jugador interesantísimo en Washington. Y por alguien de 38 años es mucho lo que pagaron, sobre todo porque parecía que Chris Paul podía ser hasta cortado por Washington. Pero también en lo salarial lo entiendo, así que veremos. No los termino de aprobar a los dos, a ninguno de los dos. Le doy un 5,50 y veremos qué pasa. Ahora, del lado de Washington, me parece interesante lo que hicieron en el de Golden State, y me parece un robo absoluto lo que le hicieron en el de Bill y en el de Porzingis. Más allá de que consiguieron a Tyus Jones y
container de segundas rondas, no pudieron capitalizar tanto el valor de esos jugadores. Así que bien en ese sentido por lo de Poole, mal por lo otro. Dicho esto, nos tenemos que ir y nos encontramos el viernes que viene ya con quizás algún traspaso fuerte, porque recordemos que no termina esto acá. Va a comenzar la agencia libre, va a haber movimiento en breve. Creo que la agencia libre, si no me equivoco, comienza el 6 de julio y a partir de ese momento empiezan a fichar a los jugadores que no tienen equipo en este momento. Aunque yo creo que se van a conocer algunos fichajes antes de tiempo, porque obviamente esto se negocia con anterioridad, más allá de que la NBA nos quiera hacer creer que no. Leo, muchas gracias y nos encontramos el viernes. Claro que sí, que tengan un gran fin de semana, amigos. Lo mismo para vos, Emi. Gracias, Lea, gracias a Leo, de toda la gente que estuvo del otro lado, y nos encontramos el próximo viernes. Así es. Sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Nosotros nos vemos el viernes que viene. Hasta la próxima.